Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me vine hasta Maderwheel, una de las madereras más importantes del país. Me voy a llevar una muestra de cada uno de los tableros de madera que comercializan. Vamos a ver sus características principales, para qué se usan, cómo se compran y sus ventajas y desventajas. Bueno, esto que tenemos acá es melamina. La melamina es uno de los productos para diseño de mobiliario más populares que existen. Melamina es el componente que recubre los tableros. En este caso tenemos un tablero de aglomerado y uno de MDF. La melamina es este componente superficial que recubre el tablero. La melamina se puede utilizar como recubrimiento de colores, como por ejemplo en este caso blanco, o de colores, dibujos y texturas, como es en este caso. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando hablamos de melamina nos referimos a la parte exterior de los tableros, y podemos encontrarla en MDF, en aglomerado, o también, que yo no tengo en este momento, pero en tableros de multilaminado. ¿Cuáles son las ventajas de la melamina? Bueno, primero y principal, la relación calidad-precio. Por otro lado tenemos su resistencia a la humedad, resistencia a altas temperaturas, a rayones, por ejemplo. Siempre estamos hablando del recubrimiento, recuerden, no hablamos de esto. El MDF no es resistente a la humedad y el aglomerado tampoco, pero sí el recubrimiento. Nosotros podemos mojar esto o incluso limpiarlo con un trapo húmedo y no va a pasar nada. La melamina soporta la humedad en su capa superior. Al ser un componente sintético, otra cosa que nos permite la melamina es una gran variedad de acabados y terminaciones, como en este caso de estilos así rústicos, o imitación de piedras o de mármol o de textura. De lino, por ejemplo, es muy popular, acabados así como que simulan ser tejidos o telas. Otra de las grandes ventajas de la melamina es que no requiere acabados ni terminaciones. Así como la compramos es como se usa. Lo único que lleva es un tapacanto o canto, como en este caso que lo vemos acá, y del otro lado lo vemos sin el tapacanto, pero siempre se tiene que utilizar con un canto. Pero no requiere acabados, ni terminaciones, ni productos para su utilización final. Respecto al uso, el uso más popular de la melamina es en el mobiliario de cocina, baños, armarios, estanterías, zapateros, mesas. Y otro uso más que tiene que ver con lo decorativo es el panelado, por ejemplo, revestir paredes decorativas de oficinas o de edificios comerciales. Bien, eso es todo sobre la melamina. Generalmente la melamina se puede comprar cortada. Entonces nosotros nos comunicamos con nuestro proveedor, hacemos nuestro diseño y encargamos los cortes por un lado, el canto por el otro, tornillos, y con eso podemos armar nuestros propios muebles. Lo que tenemos acá es MDF. MDF significa tablero de densidad media. Ese es el significado de MDF. Este tipo de tableros está fabricado a partir de las fibras de madera y comprimida con la combinación de algunos materiales sintéticos. O sea, es polvo de madera combinado con materiales sintéticos, con pegamentos sintéticos, y eso prensado hasta llegar a esta densidad que vemos acá. Como pueden ver acá, el MDF es un producto muy uniforme, se puede usar de cualquier lado y en cualquier sentido porque no tiene veta, ni forma, ni dibujo. Por su composición, que es polvo prensado, es un material muy rígido y fácil de trabajar. Es un material que, a diferencia del aglomerado, se puede fresar, por ejemplo, o se puede tallar. Entonces podemos hacer formas bajo relieve y después pintarlo o hacerle acabados como laqueados o
o barnizados. Las desventajas del MDF son, primero y principal, su poquísima resistencia al agua. No tiene prácticamente nada de resistencia al agua. Y también hay que tener mucho cuidado con la colocación de tornillos. Siempre hay que hacer perforaciones previas porque si no tiende a quebrarse mucho el MDF. Respecto a las presentaciones, tenemos la placa Guillermina, que es la más grande que existe, que es de 1,80 por 3,60. Después tenemos las dos medidas de placa más tradicionales, que son de 1,80 por 2,75 y de 1,80 por 2,60, como el caso de la melamina sobre MDF. Y después, respecto a los espesores, acá tenemos por ejemplo 6 milímetros, 9 milímetros y 18 milímetros, pero además se consiguen 4,8, 5,5, 9, 12, 15, 18, 22 y 30 milímetros. Cada marca tiene sus medidas, pero generalmente son bastante conseguibles todas en el mercado. Bueno, esto que tenemos acá es aglomerado. El aglomerado es un compuesto que está formado por virutas y partículas de madera a las que se le añade cola y resina. Esa mezcla de productos después se le aplica calor y presión hasta obtener el tablero. Si ven, es algo similar al MDF, pero en vez de ser polvo como el MDF, son pequeñas partículas y virutas de madera. Las ventajas de este tipo de tableros es que son un poco más livianos que los tableros de MDF, sin embargo no pierden la facilidad de mecanizado ni su facilidad para trabajarlo. Como desventajas podemos mencionar la cero capacidad que tiene de adaptarse a ambientes húmedos o a la humedad. Ante cualquier contacto con humedad se empieza a hinchar el tablero y se termina rompiendo. Bueno, lo que estamos viendo acá es multilaminado. En este caso multilaminado de pino y en este caso multilaminado de eucaliptus, como pueden ver la diferencia en el color. El multilaminado es un tablero que está formado por capas finas de la misma madera. Acá se pueden ver. Generalmente se cruzan las vetas, lo que le da más estabilidad al tablero. Estas pequeñas capas finas se unen con cola y con calor y después se prensa para que se seque. Esto lo que logra es un tablero de una gran estabilidad. Las características principales del material este fenólico es que es muy resistente al agua, a la humedad y al vapor, con lo cual se puede usar, se usa mucho en náutica y en ambientes con esas características. Es resistente a golpes, a rayaduras, hay diferentes calidades, entonces se puede lograr presentaciones muy finas, de muy alto nivel, y también puede usarse en sus presentaciones de calidad más baja como productos de obra. Acá tenemos otros tipos de tablero. Este material se llama chapadur y en este caso el que estamos viendo acá se llama chapadur perforado. Es como tengo hecho yo mi tablero de herramientas y tiene muchísimos usos comerciales también. Este material es una pasta. El chapadur es un compuesto muy parecido al MDF, se hace de polvo, se lo llama hardboard también, y generalmente se usa, como en este caso, que se llama Fibro Plus, para fondos de cajón, y el que les mostraba recién, que es este, que se llama chapadur perforado, que tiene muchos usos comerciales. También hay otro chapadur que tiene diferentes formas para poner diferentes anclajes, que se usan mucho en el mundo comercial y en el mundo de los negocios, de venta al público, ¿no? El mundo de los negocios de venta al público. También se usa muchísimo como material de sacrificio, por ejemplo, para separar pallets de diferentes materiales y hacer divisiones físicas entre productos. Se usa mucho este material. Esto que estamos viendo acá es OSB. El OSB es un tablero que está formado por varias capas de viruta de madera encolada, a la cual se le ejerce presión y de esa forma se forman los tableros.
Estas capas, como ven, estas capas de viruta están puestas de forma aleatoria y se van como entrelazando unas a otras sin ningún tipo de orientación especial de las vetas. Esto lo que hace es generar estabilidad y resistencia en el tablero, haciendo como una especie de tejido de virutas de madera. Respecto a los usos del OSB, tenemos que decir que es una madera que está concebida para trabajo de obra y estructural y arquitectónico. Entonces se usa para techos, se usa para pisos, paredes, para hacer aislamientos térmicos o acústicos, se usa para hacer vigas, para hacer encofrados, se usa mucho, por ejemplo, también para hacer stands o en ferias o exposiciones, o como pisos de escenarios, por ejemplo.